Hubo dos crisis financieras que estuvieron a punto de arrasar al país. Una en los tiempos de Betancourt. La economía colombiana se mantiene fuerte en medio de la turbulencia global. Y otra de la que se ha denominado la crisis de fin de siglo. ¿Y usted se sentía preparado para gobernar? Juan Camilo Restrepo ha sido candidato presidencial, senador y 3 veces ministro. Como ministro de Minas y Energía le tocó lidiar con el apagón del gobierno Gaviria. Y como ministro de Hacienda le tocó lidiar con la crisis de final de siglo en el gobierno Pastrana. Una crisis financiera se expresa de muchas maneras. Una de ellas es que le cierran el crédito a los privados y al gobierno todos sus bancos. Entonces nosotros logramos reabrir el crédito para Colombia y volver el camino en la normalidad. Con nuestras tarjetas de crédito alquilamos un avión y se firmó oportunamente los documentos. Y ese fue el comienzo del destrabe de esa cerrazón financiera en que llegó a estar Colombia en el año 99. ¿Y a cuántas cuotas la puso? Usted en su libro habla de 4 crisis que le tocaron. Hoy le quiero preguntar por 2. La primera de ellas fue la que le tocó recibir cuando se posesionó como director de la Comisión Nacional de Valores y le recibió el cargo a otro, podría decir uno bogoteño, aunque yo no estoy seguro que Hernán Echavarría tuviera demasiado de antioqueño, porque esa era una familia que desde muy temprano había sido muy cosmopolita, me da la impresión. Educado en Manchester, ¿no, Hernán? Sí. Cuénteme esa época, eso eran los 80, ayúdeme a entender ese capitalismo que ocurría, ese mundo de Jaime Mikkelsen, ¿qué estaba pasando? Bueno, la Comisión de Valores, que es el equivalente a la Security and Exchange Commission, es decir, una autoridad encargada de vigilar la transparencia y el buen manejo del mercado de acciones, el mercado de capitales, no existía en Colombia. Entonces, eso se creó en los tiempos de Hernán Echavarría, en el gobierno de Turbay Ayala. Y comenzaba ya por esa época a haber movidas muy agitadas en el mercado de capitales, en el mercado de acciones. Básicamente, personas que compraban acciones como era menos regulado el mercado, era relativamente fácil y había mucha sociedad anónima abierta simplemente registrada en bolsa. Y se iban haciendo a las mayorías de las asambleas y a las mayorías de capital de las empresas que eran su objetivo. Entonces, eso en la historia, por ejemplo, del desarrollo del capitales de Antioquia fue muy conocida. Acaba de salir un libro de Gloria Valencia, sí, contando todas esas historias de apoderamiento de empresas, unos fallidos, otros exitosos. Y el sistema era el mismo, sin pedirle permiso a nadie, sin ningún registro especial, simplemente alguien que tenía capital, que tenía recursos, se iba haciendo a la mayoría de las acciones, de Fabricato, de Postobón, del Grupo Sudamericana, en fin, lo que fuera. Entonces se creó la Comisión de Valores para evitar esos giros abruptos de capitales. Y ya en el gobierno de Belisario Betancur se le empezó a poner seriedad y rigor a esas tomas de posesión. Lo más famoso fue un decreto que expide el gobierno de Betancur, diciendo en síntesis, queda prohibido la toma del control de empresas utilizando para ello ahorro público, que era como, es decir, los intermediarios financieros que lo que hacen es manejar ahorro público, pues quedaron marginados
de esas tomas de posesión, generalmente hostiles, es decir, no eran acordadas con los antiguos accionistas, sino inclusive en la misma bolsa, ¿cierto? Entonces la irrupción más estruendosa de eso fue del grupo de Jaime Mikkelsen, el grupo que eran varias empresas, unos fondos de inversión, el mismo banco, su corporación financiera. Todo ese conglomerado se llama el Grupo Gran Colombiano. Entonces el primer gran enfrentamiento que hubo fue desde la Comisión de Valores, cuestionándole al grupo Mikkelsen el uso de ahorro público para hacer el apoderamiento de empresas. Sí. Y eso terminó en unas sanciones y fue la primera vez que aquí se sancionó a Jaime Mikkelsen y su grupo. Aquello fue muy sonado, fueron los tiempos también del enfrentamiento de Jaime Mikkelsen con El Espectador, que había denunciado todo aquello. Y esa fue la historia. Sí, ahí entran los famosos autopréstamos, que le pediría a Juan Camilo si puede como explicarnos ese fenómeno, esa figura, lo que sucedía. Porque claro, cuando uno está acostumbrado al mundo de hoy, y yo creo que una buena manera de entender estas crisis es entender hoy qué no se puede hacer, que en ese entonces se podía. ¿Qué era eso de los autopréstamos? Pues los autopréstamos es un nombre por el cual se entiende que una entidad financiera, la única autorizada para captar recursos del público, sí, parte de los recursos que capta se los presta al propio dueño o al propio conglomerado dueño de la entidad financiera para que estos dueños de la entidad financiera, en vez de hacer préstamos comerciales o industriales a terceros, lo dediquen a comprar acciones y a adquirir el control de otras empresas. Ese es el autopréstamo típico. La operación final de la compra de la empresa, por poner cualquier ejemplo, Fabricato, no la podía hacer el mismo captador, digamos la misma entidad, sino que tenía que ser otra persona jurídica, y entonces la que captaba le prestaba, que era el autopréstamo, a otra entidad, o a sí misma, y el mismo fondo compraba la empresa. Normalmente usualmente había esa operación puente. Ya. El captador le transfería en calidad de préstamo a alguna otra empresa del mismo grupo y esa otra empresa era la que compraba las acciones. En este caso, pues más famoso fueron los fondos bolivariano y gran colombiano, que captaban ahorro del público y se lo terminaron en realidad prestando al grupo de Jaime Mikkelsen para el apoderamiento de las empresas. Pero lo importante es que el decreto, que fue el decreto del gobierno Betancur, prohibió por primera vez en el país que se pudiera captar ahorro del público para simplemente adquirir el control de empresas del sector industrial y comercial. Esa prohibición venía desde los tiempos de los Estados Unidos, desde la gran recesión de los años 30, pero adquiere carta de ciudadanía aquí en Colombia en el gobierno de Belisario Betancur. Y esa fue la norma que nosotros utilizamos por primera vez, estrenamos. ¿Estando usted en la comisión? Sí. Ah, ok. De manera que porque yo sucedí a Hernán Echavarría. Sí. Por eso, pero cuando usted... Yo no sé el término jurídico de cuál era por decirlo así, el entregable final del proceso contra Mikkelsen, pero en esa decisión ya se pegan de este decreto. Sí, que es el decreto 2920. Antes de eso no había cómo sancionar. No había saldo, por eso Hernán Echavarría lo que hace es denunciar el caso, lo lleva al Congreso, lo lleva al Espectador, lo vuelve un debate público, pero jurídicamente no tenían los dientes
como los que le dio el gobierno de Betancur ya. a quienes estaban en la responsabilidad de controlar ese mercado de capitales. Ya. ¿Qué me puede contar de Hernán Echavarría? Me ha interesado siempre esa figura. ¿Usted lo llegó a conocer o fue más...? Sí, claro, yo lo conocí, pues no diría bastante, pues él era bastante mayor, pero nos conocimos, claro. Era una persona muy interesante, muy clara, y se dedicó con mucho entusiasmo a este tema del control y de darle al mercado de capitales transparencia, porque muchas de estas operaciones de toma de control se hacen al amparo de la falta de transparencia del mercado. Es decir, cuando no hay mucha claridad cuánto vale una acción realmente en términos económicos, era relativamente fácil adquirirla barata y después revenderla cara, que era la gran utilidad que hacían estos fondos o estos conglomerados entre sí. Compraban al por mayor barato y se revendían haciendo unas utilidades simplemente amparadas a la falta de transparencia del mercado de valores, de que las bolsas no reflejaban los valores económicos o intrínsecos de las empresas. Y a eso se dedicó Hernán Echavarría con mucha claridad y con mucha anticipándose a los hechos con mucho entusiasmo. Esa práctica, digamos, de la manera como estos grandes grupos financieros y poderosos adquirían las empresas, ¿eso tenía sanción social en ese momento? ¿O la gente decía, pues finalmente así es como se hace el negocio en este país? Empezó a tenerla, yo diría, gracias a las denuncias de Hernán Echavarría, renuncias que no solo fueron denuncias, sino que fueron enfrentamientos con Turbay Ayala que llevaron a su renuncia. Y desde ese momento la gente empezó a tomar conciencia de que había algo malo en esas tomas de control. De nuevo, eso venía desde los años... Eso es la lógica, la filosofía de todas esas inversiones venía desde los tiempos de las medidas del New Deal, en la época de la gran recesión, en los años 30 en Estados Unidos, en donde se vio que parte de la crisis había sido maniobras para hacer subir como espuma artificialmente precios de las acciones, intereses especuladores y demás, y un buen día en octubre del 29 se derrumbaron, porque estaban pegadas con nada. Y ahí vino toda una ola regulatoria en Estados Unidos y Echavarría se inspiró mucho en eso que había sucedido. Y aquí no teníamos niveles de esa historia. Sí, pero curioso lo que usted me cuenta de la confrontación. Creo que se había leído sobre esa confrontación entre Turbay Ayala y Echavarría, pues no la tenía presente, porque además Rafael Obregón, que es sobrino de Hernán Echavarría, que lo entrevisté en el podcast, más o menos me dio a entender que fue Hernán Echavarría el que buscó a Turbay Ayala y le dijo, créeme esta comisión para yo poder atajar a estos personajes, en particular a Mikkelsen. No sé cómo sería esa conversación inicial, pero lo que sí es cierto es que fue en los tiempos de Turbay y de Hernán Echavarría que se crea la Comisión de Valores. Sí. Y estábamos pues en Colombia apenas comenzando en cómo controlar el mercado de valores. De manera que no me sorprendería que cuando estaban no de pelea, sino en las buenas, Hernán Echavarría le hubiera sugerido esa tesis y le hubiera explicado por qué a Turbay. Ahora, cuando viene la pelea, que fue muy sonora y muy mentada, pues no sé, seguramente se sintió incómodo Turbay, porque era su estilo, además, que un personaje tan importante como Jaime Mikkelsen estuviera denunciando persecuciones dentro de su propio gobierno. Claro. ¿Qué tan poderoso era Mikkelsen para los que nos tocó esa época? Mikkelsen era muy poderoso, llegó a serlo, y sobre todo pues porque como tenía el gran captador de recursos, o controlaba el gran captador de recursos, que era el Banco de Colombia,
tenía una gran capacidad para invertir, para comprar, para apoderar de empresas del sector real. Entonces se volvió como un mago que compraba las empresas, le hizo incursiones en el mercado, en las empresas antioqueñas, y después aquí desde sus 2 fondos compró mucha empresa de Bogotá y de otras regiones. Entonces eso le dio un viso de ser un mago de las finanzas, pero esas finanzas estaban apoyadas no en sus propios ahorros, sino en los ahorros del público. Claro. Es que eso es inconcebible, que pues para la gente es como si hoy en día uno tiene su cuenta de ahorros en Bancolombia o en Davivienda, y que de repente los dueños de Bancolombia, de Davivienda, empiecen con la plata de uno a comprar, ¿no?, empresas por ahí. Eso fue exactamente lo que hizo Michelsen. Eso fue exactamente lo que hizo Michelsen. ¿Y usted ahí cuántos años tenía, Juan Camilo, cuando asume como director de esa entidad? A ver, esto fue en el 82, 83 fue. 82, 82, yo tendría 30. Yo nací en el 46, debería tener 36 años. ¿Y para usted era cómo la vivió ese momento para usted? Pues fue muy interesante porque, a pesar de que era una entidad joven y yo mismo era muy joven, el presidente Betancur estuvo muy al frente y muy solidario con todo esto. Y yo hablaba con mucha frecuencia con él. Y hicimos sin número de reuniones con él en el Palacio de Nariño. Y tiene además el valor Betancur de que él había sido Betancur, fundador o primer presidente de ANIF, que fue una entidad creada por Michelsen. Entonces, en cierta manera, Betancur se le reveló al antiguo jefe. Claro. Al iniciar esta aplicación de las leyes de valores. Sí. Tiene usted en el libro una afirmación bastante polémica. Es que a usted le parece que Betancur ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Pues a mí sí se me hace que la figura de Belisario Betancur ha sido un poco distorsionada, porque algunos lo creen simplemente como un presidente poeta y interesado solamente en cosas de la cultura. No, Betancur estaba muy al tanto, muy enterado y de todo lo que estaba sucediendo pues le voy a contar una anécdota. Cuando expedimos el famoso decreto que prohibía el uso del ahorro so pena de nacionalización. Ese era el Big Stick. Sí, y ese Big Stick se le aplicó al Banco de Colombia. Entonces nosotros, el equipo económico, fuimos a visitarlo, porque además había pues no solo los casos de Michelsen, había otros y había amagos de corridas ya en el sector financiero, en bancos, etc. Le dijimos, presidente, nosotros hemos llegado a la conclusión que venimos a recomendarle que se decrete la emergencia económica. ¿Para qué? Para poder dictar unos decretos con fuerza de ley que nos den instrumentos para manejar esta crisis, que hay que sofocarla antes de que tome más amplitud de la que está tomando. Y entonces él dijo, bueno, con mucho gusto, yo me voy en 4 días para Bolivia, tengo un viaje programado. Si ustedes se responsabilizan de entregar ese decreto listo en 4 días, yo decreto la emergencia, pero yo no me voy, y levantamos la emergencia, pero no me voy dejando al país en emergencia. Y así fue. Entonces trabajamos día y noche, y de ahí salió ese decreto famoso, que salió a las 2 de la mañana y él se iba a las 6 de la mañana para Bolivia. Entonces yo llegué a la casa fundido, y de pronto una llamada, y me dice que lo llama el presidente de la República. Le pasé. Y me dijo, bueno, Juan Camilo, yo ya salgo para Bolivia. Quería preguntarle qué reacciones ha habido con el decreto.
Dije, mire, presidente, ni siquiera la de mi señora, porque cuando llegué estaba dormida y sigue dormida. Pero eso para indicar lo atento y lo alerta que estaba Betancur en todos estos temas. Sí. El hombre de las dificultades, sí. Betancur. Pensaba yo ayer que, leyendo su libro, quizás no es del todo acertado, pero a los dos gobiernos conservadores que ha habido en los últimos, ¿qué es? 40 años ya, les ha tocado también por vía de fuerza la naturaleza tremendas tragedias, ¿no? En Pastrana el terremoto de Armenia y en Betancur, pues por supuesto, lo de Armero. Lo de Armero. Y le tocó pues una situación económica muy complicada, heredada del gobierno anterior de Turbay, porque se tuvo que hacer una reestructuración de la deuda colombiana para no caer en default, y los créditos estaban complicadísimos, la crisis financiera y todo esto se manejó muy bien, yo creo, por el gobierno de Betancur. Sí, mi anécdota preferida de Betancur la cuenta Carlos Caballero en ese libro que hicieron sobre él, que es cuando van a visitar al señor de la Rosière, que era el director del Fondo Monetario Internacional, que no quería suscribir un acuerdo, digamos un acuerdo de préstamo, porque el fondo no le iba a prestar directamente a Colombia, sino que era para que otros países le prestaran. Ajá. Y entonces que él se negaba, y entonces que Betancur le dice a de la Rosière que él tan francés, de donde son ¿no? De donde los impresionistas hicieron rancho aparte y pensaron diferente. Y dice, pues señor de la Rosière, es que nosotros somos los impresionistas, en este caso. Eso me parece tremenda anécdota. Sí, él tenía muy buen sentido del humor y era un gran político. No fue un presidente superficial como se cree, y yo creo que lo hizo bien. Ahora, él mismo decía una frase que también lo pinta muy bien, dice, puede que yo no haya sido el mejor presidente de Colombia, pero lo que sí estoy seguro es que he sido el mejor expresidente. Sí. Ahora que ve uno los expresidentes echándose los platos rotos unos a otros, Belisario siempre fue muy distante en los 30 años que vivió como expresidente. Sí. Avancemos un poquito en su historia. Luego usted, lo saltó 10 o 12 años. Luego usted es senador de la República. Sí. Le toca ese periodo del 8000 con Samper. ¿Qué recuerda no de la experiencia del 8000, de la legislatura? ¿Se pudo hacer algo diferente a estar pendiente del gran escándalo del momento? No, claro que sí, porque lo que hizo Samper fue manejar las cosas para que este tema nunca subiera de la Cámara de Representantes al Senado. Entonces el Senado propiamente no tuvo ocasión formalmente de ocuparse del proceso 8000, pero obviamente estábamos allí y el proceso 8000 pues le hacíamos un seguimiento diario y sabíamos perfectamente cómo iban las cosas. Y un grupo de senadores pues hicimos una consistente y coherentemente todos los años de oposición a Samper. Él lo que hizo fue que sofocó el problema político y entonces la Cámara nunca votó, como tenía que suceder, que subiera al Senado. Quien dice la última palabra la decía para ya el juicio político final de los expresidentes. Pero estábamos muy atentos. En esa época yo había sido ponente de una ley de asuntos municipales con Juan Martín Caicedo, y la costumbre era entonces, no sé si ahora sigue, que los parlamentarios ponentes sean invitados a la ceremonia de sanción de la ley. Entonces
Caicedo y yo fuimos invitados a la sanción de la que habíamos sido ponentes al Palacio de Nariño, y allá fuimos. Cuando llegamos, Samper dice en voz alta, para que todo el auditorio lo oyera: doctor Juan Camilo, ¿usted por qué me está haciendo tanta oposición desde el Senado? Si usted sigue así, yo voy a contar que usted fue profesor mío y el que queda mal es usted. Yo creo que a Samper lo salvó de no caerse su sentido del humor, que nunca lo perdió. ¿Por qué? Por cosas como estas, en pleno 8000. ¿Pero lo salvó espiritualmente o lo salvó porque no generaba tanta...? No, espiritualmente, porque no eran tan evidentes, eran tan agobiantes las pruebas, que ahora las acaba hace poco de ratificar el gran capo de Cali, que uno... Lo sorprendente es que no se hubiera caído y no se cayó. Y yo creo que ese sentido de repentismo y de humor que siempre maneja Samper para cualquier circunstancia le ayudó mucho a mantenerse en una situación desesperada en que estuvo. Hay un argumento que dice que lo bueno de que no se haya caído es que no se creó el precedente de que un presidente de Colombia se puede caer o lo pueden tumbar. ¿Usted cree que evaluando esa situación en toda su dimensión es en el balance final positiva o terminó siendo negativa para el país? Pues terminó siendo negativa porque sí se creó un precedente, que es que el narcotráfico puede financiar campañas políticas y presidenciales, y entonces, así como salieron las pruebas contra Samper, así han salido ahora las pruebas contra Petro. De manera que no fue muy glorioso ese precedente del gobierno de Samper, por la manera como fue financiada su elección y por la cercanía con personajes como estos. En su lista de prioridades de temas urgentes que ha tenido el país, digamos, en los últimos 30 años, ¿qué tan alto sitúa usted al narcotráfico? ¿Hay algo más nocivo que tengamos como problema en Colombia que el narcotráfico? ¿O ese es nuestro gran problema? Pues probablemente es nuestro gran problema, porque se ha ido fortificando, se ha ido expandiendo geográficamente, económicamente, y está en el corazón de todos los problemas, digamos, de ética política y pública que estamos presenciando. Por todos lados resulta algún vínculo con el narcotráfico. Y estos grupos que han recibido el disfraz de grupos políticos o la categoría de grupos políticos, en el fondo están comprometidos, financiados y dependen del narcotráfico como nunca dependido. Un ELN o ahora las llamadas disidencias de las FARC. En el fondo, por supuesto el Clan del Golfo, que son los tres más grandes, todos son grupos narcotraficantes. ¿De qué manera le sirvió el Senado a usted para formarse cierta visión del país? ¿O usted cuando llegó allá ya no estaba en modo, digámoslo así, estudiar el país, sino que usted ya tenía más o menos claro qué era lo que había que hacerse? Porque luego del Senado usted pues se lanza a la presidencia, lo que le hace a uno pensar que es porque usted tenía un proyecto claro de qué era lo que quería que pasara. ¿Eso lo adquirió en el Senado o eso es producto de qué? Bueno, en el Congreso siempre se aprende, por lo menos en el Congreso de aquel entonces. Yo creo que se ha degradado un poco la calidad de la educación que se puede adquirir en el Congreso ahora, pero entonces sí. Ahora, yo ya conocía un poco el Congreso en el sentido de que yo había sido previamente a ser senador ministro de Minas y Energía.
Entonces, como ministro de Minas y Energías, pues iba mucho y estaba atento de los debates, de los proyectos de ley, de algunos muy importantes que tramitamos, y eso cuando llegué al Congreso, pues no era algo desconocido. Pero esa época estuvo muy marcada por el 8000. Claro. Era el gran tema. El gran tema. ¿En qué sentido se aprende en el Congreso? Porque, y le cuento algo, yo pues que estudié Derecho, para mí, digamos que la primera gran sorpresa de que el mundo no era como lo pintaban en mis clases de abogado fue cuando vi el canal del Congreso por primera vez y vi que a esos discursos que uno pensaría que deben derivar en un debate y en argumentos y luego en proposiciones de las normas jurídicas, pues nadie le paraba bolas en realidad a lo que se estaba diciendo ahí. Entonces me interesa saber usted cómo entiende el proceso educativo que puede adquirir un congresista. Bueno, en esa época tal vez los debates tenían más altura okay. de la que están teniendo ahora. Había grandes debates, por ejemplo, el famoso debate que le hicimos a Serpa en pleno 8000, fue un debate histórico. Él pues defendió con toda su experiencia y toda su elocuencia del gobierno de Samper, pero fue un gran debate. ¿Ese fue cuando gritó Mamola? Ese fue el debate de Mamola, sí. Pero, no sé, viéndolo uno ahora por televisión, el Congreso actual se ha perdido estatura y sobre todo en este gobierno de Petro lo ve uno metido en unos tráficos de cosas muy menores. A eso se está limitando. Es decir, el gobierno viendo a ver cómo saca con forceps y mermelada todas las leyes, no en sus propios méritos las leyes. Después vendrá el momento en que la Corte Constitucional le va a tumbar unas leyes por mal tramitadas, como ya lo ha hecho, y todo se está limitando a ver que si hay la mayoría de la comisión, no sé qué, de la Cámara para darle el tercer debate al proyecto tal. Y todo es sacando como a la fuerza, como con tirabuzón, más que las ideas. En aquella época, pues, primero, el gobierno de turno tenía unas mayorías más claras en el Congreso, que no las tiene Petro. Petro cree que con su 25%, que nunca ha tenido más de eso, esa es su plata política, pues todo el mundo está obligado en el Congreso y fuera de él a aprobarle a ojos cerrados todo lo que propone. No. Entonces, en aquella época había realmente un juego de mayorías y de minorías, pero el gobierno de entonces era más fuerte parlamentariamente hablando de lo que se percibe con el gobierno Petro. ¿En qué momento en su cabeza se hace a la idea de vamos a lanzar a la presidencia? ¿Cómo ocurrió eso? Eso sucedió en el año 98. Sí. Yo estaba en el tercer año de esa legislatura en la que estuve. Yo estuve solo una legislatura. Y me mostraron que podría haber un camino interesante para recorrer el país y para hacerme conocer, para conocer al país con una precandidatura, en la que yo me enfrenté con Andrés Pastrana. Claro. Andrés Pastrana venía, pues, por su familia, por su trabajo, dirigir un noticiero de televisión y presentarlo durante 10 años, pues era muy conocido. Yo no era tan conocido y, sin embargo, logré sacar el 44% de los votos de las primarias conservadoras. Entonces, puse a Andrés Pastrana a pasar trabajos en algo que creyó que era pues ya muy seguro para él. Después,
pues nos entendimos muy bien, fui su ministro de Hacienda, pero esa fue la experiencia en la candidatura conservadora. ¿Y cómo hizo para ponerlo contra las cuerdas? Recorriendo 380 municipios del país, hablando con los concejales de 380 municipios, caminándome el país. Así lo hicimos, porque eran unas primarias que elegían el candidato conservador de las bases. Entonces, esa fue lo que yo hice. Me dediqué y por lo demás, pues me sirvió mucho, porque me conocí el país de palmo a palmo. ¿Y esto era qué? ¿Viaje en carretera? ¿Esto era una camioneta? ¿Esto cómo era? Carretera, en avión, en chalupa, en todo, pues, porque fui desde Yo gané esa primaria en todos los territorios orientales, es decir, de todo lo que es la nueva Colombia amazónica, Amazonas, Guainía, todos esos departamentos se los gané a Pastrana, porque era voto por voto, departamento por departamento. Y así fue. Fue una experiencia muy interesante. ¿Y en esa época no era muy peligroso viajar en carretera? Pues la verdad es que era menos peligroso que ahora. No me diga eso. Sí, ¿de verdad? Sí. Yo no tuve ningún incidente con la guerrilla, ni con paramilitares, ni nada de eso. Pero esa época ya era la de las tomas duras de la guerrilla, ya empezaba a mostrarse como un ejército. Fue la época de la toma de Mitú, eso es cierto, por parte de las FARC. Pero sin embargo ya el tráfico intermunicipal o pasarse de un municipio a otro no era pues una cosa de que uno arriesgara la vida en cada viaje, ¿no? Debía haber, y había seguridad y teníamos escolta y todo, pero no era esta cosa que se está viviendo ahora. ¿Y usted llegaba allá y de qué hablaba? ¿Cuál era el tema que usted ponía? Entonces yo les contaba qué era lo que yo estaba buscando, qué era el sentido de las primarias, de que ellos, los concejales y algunos otros estamentos que estaban acreditados para votar en las primarias, pues votaran, participaran, que era una manera de que la política no se hiciera solo desde Bogotá, desde el directorio de la Soledad conservadora, y en fin, y se interesaba uno de los problemas locales, y como allá no se había aparecido ningún candidato, entonces eso tenía eso mucho era una éxito. Novedad. Sí. ¿Y esa fue una estrategia deliberada suya? ¿Usted dijo hay que ir allá o eso sucedió por azar? Eso sí fue deliberado porque yo tenía muy claro las fechas en que iba a ser la convención, cuántos delegados se necesitaban y todos los deadlines que había. Entonces todo esto estaba cronometrado. Sí. Pero no era pues que usted llegaba allá y se echaba discurso 20 juliero diciendo a nuestra patria llegó, ¿no? Me interesaban los temas locales, los temas municipales, los temas en los que participaban los que por los estatutos iban a tener un qué decir en la convención conservadora. Y así sucedió, porque yo no arranqué prácticamente de cero, como digo, saqué el 44% de esa consulta. ¿Y usted tenía altas expectativas cuando arrancó o no? O sea, es decir, ¿usted se imaginaba posesionado en Casa de Nariño de presidente de este país? Pues no, mis expectativas eran muy realistas. Yo sabía pues que las ventajas arrancaban todas en favor de Pastrana. Nunca creí tener esta votación tan grande. Pero eso me dio un nombre, me dio un reconocimiento, incluido el mismo Pastrana, pues. ¿Y usted se sentía preparado para gobernar? Pues yo sí, porque ya cuando en ese momento ya había estado en muchas... no llegaba a improvisar, había sido ministro, como le comenté, había estado en otras responsabilidades, de la Comisión de Valores, de la Superintendencia Financiera, de Presidencia de Paz del Río. Yo tenía una experiencia ya grande en ese momento. Le gana Pastrana, luego Pastrana le gana a Serpa,
queda presidente. ¿Qué tal es que el jefe de uno sea su antiguo competidor? No, muy bien, no tuvimos realmente con Pastrana, yo no tuve dificultades. Él es una persona que delega, sabe delegar, le hace confianza a sus ministros y me entendí pues muy bien con él, no tuve dificultad, además de que pues nos unió problemas que tuvimos que manejar, como fue toda la crisis financiera de fin de siglo. Porque es que yo lo cuento ahí en el libro, hubo 2 crisis financieras que estuvieron a punto de arrasar al país. Una en los tiempos de Betancourt y otra la que se ha denominado la crisis de fin de siglo. Cuando Pastrana se posesiona, ese mismo día entra en moratoria de su deuda externa a Rusia. Y se desencadena a nivel mundial una crisis que se conoce como la crisis del sudeste asiático, que arrasó como un tsunami la economía, los sistemas de pago, se cerraron los créditos. Entonces nosotros tuvimos que empezar a reconstruir una economía que la recibió muy desvencijada Pastrana, entre otras cosas porque para sostenerse Samper en el puesto, hizo una política de gasto público desaforada. Eso era ganar popularidad con, digamos, el pueblo, entre comillas, o eso era con los políticos repartir y... Claro, Samper tenía 3 o 4 Benedettis actuando en el Congreso. Ya. Para que no lo tumbaran. Claro. Para que no lo tumbaran. Entonces, eso deterioró mucho las finanzas públicas. Finanzas que reconstituimos. ¿Pero eso generó la crisis o eso...? No, eso no generó la crisis. La crisis... Aquí tenemos 2 crisis. Una internacional, sí, que es una crisis que se conoce como la crisis del sudeste asiático, que se inicia en los países del Asia, Tailandia en especial, pero también otros, y eso crea una incertidumbre financiera y una crisis interna también, porque es la época en que entran en crisis las UPAC, porque se les cierran las puertas al crédito de Colombia, porque hay también unos problemas serísimos en las cooperativas en Colombia, y todo eso lo tuvimos que ir reconstruyendo durante el gobierno de Pastrana. ¿Pero la una estaba relacionada con la otra, la internacional estaba relacionada con la otra crisis, o son crisis independientes que sucedieron en tan corto periodo de tiempo que uno dice, pues, sí, se imagina uno que fue una? Algún vínculo tenían, pero en cierta manera las causas eran muy propias de cada una. Ya. Solo que se juntaron temporalmente. Ya. Tuvimos que organizar un crédito de emergencia con el Fondo Monetario Internacional, porque la crisis fue en toda América Latina, hasta un país como Chile, que siempre había crecido muy bien. En aquel año, en el año 99, entró en crecimiento negativo. Este es un punto que a veces la gente no lo entiende, pero es muy importante. ¿Por qué una crisis financiera es grave para un país? Porque las normas dicen que los bancos y las corporaciones financieras deben mantener una relación entre su capital y sus pasivos para con el público. Y que si no los cumplen, o que si caen en insolvencia que les impida pagar más de una obligación 2 días, tienen que ser intervenidas. Tienen que ser intervenidas. ¿Y qué quiere decir intervenidas?
intervenidas quiere decir que se cierran las puertas, que todos los ahorros que están allá dentro de los cuentavientes y de los ahorradores prácticamente entran en un proceso liquidatorio, y entonces eso crea una desazón tremenda entre la ciudadanía. Y si eso es general, pues tanto más grave es la cosa. Entonces nosotros hicimos fue un sinnúmero de operaciones, de gestiones, de normatividad para evitar que todo el sistema financiero cayera en insolvencia, tal que hubiera necesidad de intervenir con cerramiento de puertas. ¿Para qué? Para que los ahorros de 15 millones de ahorradores que entonces había no quedaran congelados en unas liquidaciones, como le pasó a varios otros países de la región. Y el resultado de eso fue muy satisfactorio. Es decir, según un estudio de la CEPAL, el país que mejor manejó la crisis financiera de finales del siglo fue Colombia, y la que terminó teniendo unos costos fiscales más bajos fue la nuestra. Eso está documentado en un estudio de la CEPAL. Y finalmente, pues el sistema financiero salió a flote, los ahorradores vieron salvados sus ahorros y sus activos, y el país siguió adelante y no entramos en una traumática cesación de pagos. Quiero hacer una breve pausa para comentarles algo que vi sobre Confama, que es el patrocinador de este episodio y de este podcast. Por cierto, que siempre me he sentido muy contento de que apoyen este proyecto y estoy feliz de que hayan decidido seguir creyendo en Atemporal. Vi en LinkedIn un video de los trabajadores de Confama hablando sobre cómo habían logrado esa organización reducir efectivamente la semana laboral a 5 días, a pesar de que siguen prestando todos sus servicios habituales, incluso en los fines de semana. Y lo hicieron con una asignación muy eficiente de los turnos, y ver los testimonios de los trabajadores hablando de cómo esta nueva manera de trabajar les había permitido tener la certeza de cómo organizarse, de tener suficiente tiempo disponible para actividades muy valiosas, por ejemplo, visitar a sus familias, leer, hacer ejercicio. Me pareció realmente fascinante y me parece que es en eso una de las cosas en las que brilla Confama, es poner sobre la mesa maneras de enfrentar esta nueva era del trabajo, pensar en cómo vamos a anticiparnos a lo que será el futuro y cómo vamos a gestionar esta era de cambio de una manera enriquecedora y productiva. Creo que toda empresa, toda organización que se esté preguntando cómo vamos a hacer de cara a los desafíos de la nueva era, puede encontrar en Confama una cantidad de conocimiento valioso acumulado que será muy, muy provechoso de cara a los desafíos que van a estar enfrentando y que enfrentaremos todos de cara al futuro. De manera que, Confama, gracias por poner esos temas sobre la mesa, gracias por apoyar este proyecto y permitirle a ustedes seguir disfrutando de este episodio. Usted dice que el día que Pastrana se posesiona es el mismo día en el que Rusia anuncia su moratoria, de que no puede pagar. Y ahí empieza la debacle. Me imagino que a usted le habían ofrecido el Ministerio de Hacienda antes de eso. Ah, sí, no, ya estábamos, ya había, pues, el primer día o el segundo día de gobierno. Ya. Pero usted, antes de eso, digamos, tenía cierta idea, cierto plan de qué es lo que había que hacerse, y luego lo toman por sorpresa esta crisis, o usted ya más o menos sabe que esto va a estar muy cuesta arriba. Pues ya sabíamos que iba a estar cuesta arriba y habíamos preparado varias cosas, pero naturalmente los hechos fueron imponiéndose a las expectativas que teníamos, porque cada día aparecía un banco en insolvencia, cada día aparecía un banco que anunciaba que iba a estar en cesación de pagos, y esto fue tomando también ventaja, y hasta que también hubo que tomar, así como en los tiempos de Betancourt, unas medidas de emergencia económica. Se decretó la emergencia económica y se tomaron unas medidas que fueron muy útiles para evitar que la crisis hipotecaria se siguiera expandiendo
y para mantener la solvencia del sistema bancario, para darle seguridad a los ahorradores con el Fogafín, un seguro a sus depósitos. En fin, muchas medidas se tomaron y a eso nos ocupó, yo diría, el primer semestre del año 99 completico. ¿Y usted tenía miedo? No, miedo no, pero ya tenía un entrenamiento con lo que había sucedido en la crisis bancaria de Takur, pero sí, más que miedo, sí preocupación, y yo me la pasaba entre Bogotá y Nueva York y Londres, viendo a ver cómo se reabría el crédito de Colombia, cómo nos restablecían las líneas del crédito, cómo hacíamos el replanteamiento general, porque una crisis financiera se expresa de muchas maneras. Una de ellas es que le cierran el crédito a los privados y al gobierno todos sus bancos, todos los bancos externos. Entonces nosotros logramos, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, que ayudó mucho, a hacer un gran paquete que fue el que permitió, al firmarlo, reabrir el crédito para Colombia y volver el camino en la normalidad. Entre otras cosas, cuando ya estaba listo, eso lo íbamos a firmar un sábado en Washington, o un lunes. Yo llamé a Pastrana y le dije, mire, ya está todo esto listo, ya están las autorizaciones y todo. Y me dijo, ¿y dónde van a firmar ese documento? Y le dije, pues aquí en Washington, presidente, aquí en la embajada colombiana. Me dijo, tengan cuidado porque no faltará en Colombia, como ya le sucedió a Barco cuando se enfermó en Seúl, que digan que eso no se puede firmar fuera del territorio colombiano. En lo cual tenía razón Pastrana. Entonces, yo estaba con toda la Junta Directiva del Banco de la República en Washington. Con nuestras tarjetas de crédito, en las cuotas partes alquilamos un avión en Washington. Nos trajo a Bogotá en la tarde del sábado. Hicimos una junta extraordinaria en el Banco de la República, se firmó lo correspondiente aquí en Bogotá e inmediatamente nos devolvimos a Washington. El mismo sábado. El mismo sábado por la noche o el domingo a primera hora, y se firmó oportunamente los documentos que ya habían sido ratificados en Colombia. Y ese fue el comienzo del destrabe de esa cerrazón financiera en que llegó a estar Colombia en el año 99. ¿Y a cuántas cuotas la puso? La puse a menos cuotas de las que le iban a cobrar a Colombia los banqueros internacionales. En una crisis de esas, Juan Camilo, que es internacional, me imagino que hay mucha gente viajando también, así como usted, a Nueva York y a Londres a intentar solucionar el problema para sus países. ¿Cómo hace uno, siendo, digamos, no el país más relevante a nivel mundial, para que le paren bolas y no lo dejen de últimas? Espere, primero hablamos con el ministro de Rusia y luego con el de Italia y luego con el de España y luego ya después vemos. ¿Pasaba eso? Sí, es decir, tuvimos la fortuna de tener una persona, que usted la mencionó ahora hace un rato, el señor de la Rosière, que estaba en la presidencia del Fondo Monetario y a las cabezas del BID, porque fue un sindicato de créditos el que armamos. Y entonces fue muy importante que los voceros y los representantes del BID, de la CAF, del Banco Mundial y del Fondo estuvieran comprometidos con Colombia. No tuvimos ningún problema que yo recuerde con citas y con nada, y le pusieron mucha atención al caso de Colombia, porque era un caso, en cierta manera, aleccionador de cómo se puede salir de una crisis financiera de esas magnitudes
y recobrar la credibilidad y la sostenibilidad del país. Hasta con el presidente de la FED nos entrevistamos y le contamos toda la historia en que estaba Colombia. En fin, y teníamos muy buenos representantes en cada una de estas entidades del país que conseguían las citas, se preparaban los documentos, y las cosas fluyeron bien, pero fueron muy estresantes. Es que eso es lo que a mí no me cabe en la cabeza, que usted habla con tranquilidad, por supuesto ya son muchos años después, pero tuvo que haber sido una cosa angustiosa y también en cierta manera confusa, ¿no? Es decir, usted tenía, no sé, me imagino que un montón de indicadores y de proyecciones y cómo entiende uno el diagnóstico preciso de una crisis en el momento de la crisis, ¿no? Sí. Eso no es, digamos, de los grandes retos que hay ahí. Claro. Y es que fueron varias crisis en una, fueron en el mismo momento, porque fue la crisis internacional, que nos dio un coletazo grande. La crisis bancaria interna, la crisis del sistema hipotecario, del UPAC, entre otras, pues, todas, esas sí estaban todas relacionadas. Al fin logramos unos ajustes y unas leyes importantes que nos permitieron desactivar esa bomba de tiempo hipotecaria. Se restableció el sistema de valor constante, la confianza en el mismo, porque en estos casos lo que hay más se teme es una corrida de la gente. Es decir, que la gente empiece a sacar sus ahorros atropelladamente, desordenadamente. Ahí viene entonces la insolvencia y ahí viene la necesidad de intervenirlo y ahí viene Eso se evitó, pero requirió mucho trabajo y un gran equipo que afortunadamente yo lo tuve, de colaboradores, y esa fue la historia. Y después, como le digo, el estudio de la CEPAL muestra que fue el país más exitoso, el nuestro, y el que logró desactivar la crisis financiera de fin del siglo al menor costo fiscal y más rápidamente posible. ¿Qué cree que hicieron los otros países diferente para que les haya salido más cara la solución de la crisis? Bueno, hay ya muchas explicaciones técnicas, pero la primera fue que nosotros tuvimos muy en claro desde el comienzo que no le íbamos a regalar plata ni un centavo a los banqueros o a los dueños de los bancos. Que si ellos se metían la plata a la mano al bolsillo, el gobierno les podía prestar para restablecer la solvencia y no tenerlos que intervenir. Y así se hizo. El Fogafín jugó un papel muy importante. El Banco de la República también, un poco a regañadientes al final, pero al final actuó. Pero a nadie se le regaló un centavo. Entonces, lo que se les hizo fue unos préstamos condicionados a que hicieran capitalizaciones los dueños de los bancos. Entonces, ya cuando eso se logró, se capitalizaron los bancos, se evitaron las insolvencias, se evitaron las intervenciones y al final, cuando se hizo el balance, pues no hubo grandes pérdidas que asumir porque no se habían financiado con préstamos de favor o con regalos de crédito a los dueños de los bancos. ¿Y cómo se llegó a esa decisión? Porque es una decisión moral. Sí, pero también un poco con la espada de Damocles sobre los dueños de los bancos. Si ustedes no capitalizan en tal fecha y en tal cantidad, puede venirles la intervención. Y ahí van a perder ustedes lo poco que les queda, si es que algo les queda. Y ellos se movieron en esa dirección. Y conociendo, Juan Camilo, cómo la gente maneja ciertos temas en Colombia y cómo reacciona ante situaciones complicadas, ¿no era el caso que en el Ministerio de Hacienda sonaba todo el día el teléfono de algún banquero poderoso diciendo, oiga, ministro, ¿usted por qué no? Intentando incidir en la manera de solucionar la crisis. Sí, debía haber muchas llamadas
No, ciertamente las había, pero también había voces de alerta todos los días. Por ejemplo, la superintendente bancaria, que era la doctora Sara Ordóñez, me mantenía muy bien informado de todo lo que iba sucediendo. Y el director de Fogafín, Jorge Castellanos, que tenía experiencia también en manejos financieros internacionales, fue muy eficaz en todo esto. Y sí, los banqueros seguramente algunos quisieron no enfrentar en sus propios patrimonios las consecuencias de esta crisis, pero un poco se les forzó a eso. Y esto lo cuento porque no es exacta históricamente la afirmación de que para conjurar la crisis de fin de siglo se recurrió regalarle plata a los banqueros. No se les regaló un centavo, se les torció la mano para que los capitalizaran, para que no cayeran en insolvencia. Si usted invierte capital fresco, se le presta a esa entidad a tal plazo y con tal condiciones, inclusive perdiendo la administración durante un tiempo hasta que se restablezca. Y esa fue la fórmula que se utilizó y dio resultados. Esta la instrumentalizó todo el gran... bueno, nosotros teníamos una junta de emergencia que nos reuníamos en la gerencia del Banco de la República todos los lunes antes de la junta directiva del banco, con Miguel Urrutia, con la superintendente bancaria, con Jorge Castellanos, con Jaime Ruiz y con alguna otra persona. Íbamos haciéndole como el radiocardiograma al sector financiero todas las semanas con las cifras más actualizadas. Pues esa también fue una decisión, es decir, vamos a reunirnos todas las semanas. Sí, todas las semanas. La gente que se terminó quebrando en esa época, ¿no? Todas pues esas historias familiares de, sí, es que mi familia en el 99 con la crisis se quebró. ¿Por qué se terminan quebrando? ¿Cuál es como lo que sucedió concretamente? Bueno, puede que hubiera algunas quiebras, pero no fue tampoco unas quiebras masivas, ¿no? Que es lo grave en una crisis financiera. Algunos tuvieron dificultades por las malformaciones que en los gobiernos anteriores le habían permitido tener al UPAC. ¿Cuáles eran esas malformaciones? Cuando el sistema de valor constante se crea, es básicamente un sistema de ahorro en donde la remuneración de los ahorradores se vincula a la inflación. Más inflación, más rendimientos para que no pierdan estímulo los ahorradores en mantener sus cuentas en las que entonces se llamaban UPAC y por eso crecieron tanto. Y las UPAC estaban destinadas a financiar programas de vivienda. Y entonces el UPAC nace vinculado a la inflación. Sistema de valor. En algún momento, cuando se subió a alguna coyuntura la inflación, se cambiaron las referencias y se cambió la referente de la inflación a la de la tasa de interés. Ok. Es decir, que el ahorro ahora estaba vinculado a la tasa de interés. Y como la tasa de interés llegó a tener unos niveles astronómicos al comienzo de la crisis, sobre todo, por mantener la banca cambiaria del Banco de la República y otras razones, entonces las obligaciones hipotecarias que estaban históricamente vinculadas a la inflación pasaron súbitamente a estar vinculadas a un indicador que marcaba 50-60%. Y eso fue lo que reventó el UPAC. Ya. Disculpen, lo interrumpo. ¿Por qué? Explíqueme así, yo pues que no entiendo de economía, ¿por qué la crisis desató una subida de las tasas de interés? Bueno, la razón principal, a mi modo de ver,
la tuvo la terquedad del Banco de la República en mantener la llamada banda cambiaria. La banda cambiaria era como un corredor donde fluctuaba la tasa de interés y no podía la tasa de cambio bajar de un nivel ni subir de otro, era como un corredor. Pero para mantenerla se necesitaba que las tasas de interés estuvieran altas en Colombia, para que los inversionistas, sobre todo los extranjeros, no se sintieran desanimados en seguir invirtiendo en Colombia. Entonces el Banco de la República mantuvo unas tasas de interés exageradamente altas. Cuando nosotros comenzamos en el 98, las tasas de interés estaban en niveles del 50-60%. Pero espere, entonces, que venían de esa testarudez de mantener la tasa, la banda cambiaria. Cuando fuimos a Washington a hacer el gran paquete de reestructuración financiera y demás, una de las medidas que tomamos en este viaje famoso a Bogotá fue liberar la banda cambiaria. Es decir, desde ese momento ya dejó de haber banda cambiaria y ya pasó simplemente a que es el mercado de divisas en la que todos los días nos va diciendo el dólar está en 4.200, bajó a 4.100, subió a 5.000. Pero no es que alguien lo fije. Sí. Lo va señalando el mercado. Entonces, el Banco de la República finalmente estuvo de acuerdo todos los que nos estaban haciendo los nuevos créditos y demás, que era una medida sana, liberamos la banda cambiaria y al liberarla empezaron a bajar las tasas de interés porque ya no era tan necesario mantenerlas tan altas, porque no teníamos que mantener artificialmente unas inversiones en Colombia a punta de unas tasas extravagantes que estaban reventando la economía. Explícame otra vez, por favor, ese pedacito. ¿Por qué la tasa alta era atractiva o necesaria para motivar a los inversionistas extranjeros? Porque el inversionista, por ejemplo, en TES, está muy interesado en saber cuánto es su rendimiento. Sí. Si no se va a invertir en bonos de los Estados Unidos. Entonces, si la banda cambiaria no permitía que subieran las tasas de interés más de tal nivel, tampoco subían las de los TES o los de los títulos de deuda pública. Y si eso sucedía, entonces se desanimaba la inversión en papeles colombianos. Yeah. Era una medida artificiosa y artificial, porque lo que se estaba manipulando la tasa de interés, no la fijaba el mercado. Yeah. Y esa fue nuestra primera batalla con el Banco de la República. Ya. Y ahora el componente del UPAC, ¿qué decidieron hacer con...? Bueno, entonces, esas altas tasas, primero se cambió el punto de referencia. Dejó de ser la inflación y pasó a ser las tasas de interés. Pero al pasar a ser las tasas de interés, afectaba tanto las operaciones activas como las pasivas. Si las tasas de interés estaban muy altas, se beneficiaban los que tenían cuentas de UPAC activas, pero los que tenían obligaciones a su cargo hipotecarias se vieron afectados porque sus obligaciones en UPAC pasaron de ser del 8-10% a tasas del 50%. Y entonces ahí empezaron a quebrarse algunos y a volverse imposibles de honrar las obligaciones que otros tenían. Y ahí por eso hubo que reestructurar todo el sistema de valor constante y volver naturalmente a la referencia original de la inflación, abandonando la que nunca se debió haber adoptado, que era la referencia a la tasa de interés, que fue la que reventó el sistema. Ese cambio en cómo se calcula el sistema de valor constante al pasarlo de inflación a interés fue lo que detonó toda la crisis. Yeah.
¿Y entonces qué aprendió usted sobre manejar las crisis? ¿Qué puede decir que hay que tener en cuenta? ¿Cómo es la aproximación general a una crisis? Que es un sistema mucho más, es un sistema de fina orfebrería, mucho más frágil, si se quiere, que lo que uno cree. Y cualquier medida desafortunada, como es esta del UPAC, que se tomó antes de la administración Pastrana, puede tener unas repercusiones tremendas. Porque sí, eso en cierta manera fue el lobby de las corporaciones de ahorro y vivienda que le vendieron al Banco de la República diciendo, mire, es que están muy bajas la inflación, se nos están yendo los ahorradores, pónganos un indicador que sea más atractivo para mantenerlo. Y ahí fue donde se cedió y se pasó a la tasa de interés. Y eso fue lo que desencadenó fundamentalmente, a mi entender, la crisis de fin de siglo del UPAC. Entonces, lo que quiero poner de presente es que un sistema financiero es algo muy delicado, porque está fundado una parte en confianza, otra parte en que haya un banco central que asegure la liquidez del sistema, y finalmente unas normas que se cumplan y que eviten operaciones especulativas, operaciones de mala fe u operaciones irresponsables que siempre aparecen en cuando empiezan a ver los primeros atisbos de estas crisis financieras. Ya. O sea, esto era... Yo como ahorrador, entonces me están ofreciendo la cooperativa, el banco cooperativo, bueno, como se llamara la cosa, me está ofreciendo 12%. Pero luego, como la inflación está bajando y el sistema está atado a la inflación, entonces ya están ofreciendo el 7% y nadie está invirtiendo. Y luego el 6%, entonces llegan y dicen, oiga, ¿por qué no lo atamos más bien a las tasas de interés? Y las tasas sí están en el 20 o algo así. Entonces me dicen, me van a pagar a mí el 20, pero la persona que tiene la hipoteca entonces también está atada. Claro, porque es una cosa de doble fase. Claro, es de doble fase. Ese es el tema. Sí. Qué interesante. Pero y de conjurar la crisis, a la hora de conjurar la crisis, que, no sé, si me nombran pasado mañana ministro de Hacienda y me cae tremenda, ¿qué me sugiere? ¿A quién llama uno? En una crisis siempre hay nerviosismo a todos los niveles. Y al haber nerviosismo hay ideas que en principio lucen buenas, pero que a la hora de la verdad son muy malas. Entonces, como es esta que acabamos de analizar, pero también es muy importante contar con un Banco de la República que sea consciente de la crisis financiera y de sus responsabilidades. El Banco de la República fue muy reacio a meterse en este baile, con la tesis de que ellos eran responsables solo de la liquidez, pero no de la solvencia de los bancos. Esa es manejable si la insolvencia no es generalizada, pero cuando la insolvencia es generalizada, entonces el país se encuentra un país sin banco, sin el apoyo del Banco Central. Y a nosotros nos tomó un año convencer de lo contrario al Banco de la República. ¿Y cómo lo lograron? ¿A punta de argumentos? A punta de argumentos, y ellos a punta de ver que se estaba quebrando la gente. Ya, el sentido de urgencia siempre sirve, ¿no? Sí, porque el Banco de la República es muy... yo no sé si... Pues no le ha vuelto a tocar una crisis, porque ni una crisis como la de los tiempos de Betancourt, ni una crisis como la de fin de siglo ha vuelto a ver, afortunadamente. Pero el Banco de la República tiene sus cosas buenas, pero también hay... Por ejemplo, el Banco de la República se crea en 1923, hace 100 años. Y 10 años después viene la Gran Depresión en todo el mundo, la Gran Recesión. Entonces el gobierno de entonces, el doctor Olaya Herrera, cuyo ministro era el profesor Esteban Jaramillo,
le rogaba por todos los medios habidos y por haber al Banco de la República que le prestara plata al gobierno para hacerle frente a la recesión, para hacer obras públicas, para hacer... Y el Banco de la República insensible totalmente a esto. Hasta que Jaramillo, desesperado, dijo en un célebre debate en el Senado que él tenía deseos de mandar a pegar un aviso en el Banco de la República que dijera: aquí no entran sino los banqueros, porque a él no le hacían caso de nada. Esto cambió un poco, pero los primeros 2 años de la gran recesión de los años 30 fueron años de indiferencia del Banco de la República con la crisis, como en cierta manera fue el primer año nuestro. Con esa tesis de que ellos son responsables de darle liquidez al sistema, pero no darle solvencia, es decir, darle liquidez mediante unas garantías y unas obligaciones muy seguras para el banco descuenta esas obligaciones y aún un banco al que le venga un bajonazo de depósitos puede ir al Banco de la República y le dan liquidez. Pero si lo que está craqueando no es la liquidez sino la solvencia, ese ya no es un problema del banco. Y eso que es válido en épocas de normalidad, en una época de una crisis de estas magnitudes, se demostró que no era viable y finalmente el banco entró por persuasión en unas operaciones que terminaron ayudando la recomposición de la solvencia del sistema financiero. Pero, ¿cómo se explica que sean reacios? ¿Ese problema no es mío, yo no me quiero meter en ese enredo? ¿O si yo me meto en eso estaría faltando a mis otros mandatos? Pues es una mezcla de todo, pero seguramente es la renuencia a verse envuelto en manejar o que le caigan encima unos bancos quebrados al Banco de la República. ¿Y qué hace el Banco de la República con unos bancos quebrados cuyas liquidaciones toman 10 y 15 años? Entonces dice, yo doy liquidez pero no doy solvencia. Yeah. Y de nuevo, eso es válido en épocas de normalidad, sí, pero no lo fue en la gran recesión. Ya sí, le he contado lo de don Esteban Jaramillo. Sí. No lo fue tampoco en la crisis de los tiempos de Betancourt, ni tampoco en este fin del siglo, en donde al fin organizamos ya una serie de muy refinados mecanismos en que el Banco de la República terminaba dando unos créditos al gobierno para que éste apoyara los requerimientos de liquidez, de solvencia. Pero muy importante como telón de fondo, nunca se le regaló un centavo a los banqueros privados, que eso hay un poco la creencia equivocada de que la crisis de fin de siglo se hizo a punta de regalarle plata a los banqueros. Yo no había escuchado eso. Sí. Eso se escucha mucho sobre la del 2008, ¿no? En Estados Unidos. Sí, pero en su momento hubo también aquí, pues, ya ha pasado un poco, pero sí. Ahora, también ha habido mejorías institucionales. Por ejemplo, esa discusión de don Esteban Jaramillo con el Banco Central del 30 ya no tendría lugar en Colombia después de la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 sí dice que siempre y cuando haya unanimidad de todos los directores, puede el Banco de la República financiar gasto público. Okay. Eso está previsto. Y eso lo hizo el constituyente del 91 pensando en un escenario de gran recesión, no pensando en estas bobadas que ha dicho Petro en algunas ocasiones, que por qué el Banco de la República no emite para salir rápido de las dificultades económicas. Si no estamos en recesión, ¿cómo está la muralla de contención de la norma de la Constitución del 91? Pero al darle independencia constitucional fuertemente la Constitución del 91 al Banco Central, se ha mejorado también otro pivote muy importante de la institucionalidad financiera.
usted en el libro habla de los hacendistas públicos. Esteban Jaramillo, Gerard Restrepo, Enrique Lou Murtra, Palacio Rudas. ¿Hay diferencia entre hacendistas públicos y los tecnócratas que luego llegan a ministros de Hacienda? ¿Eso son como dos escuelas o no realmente? Pues yo diría no es que sean dos escuelas, pero la primera, la de los hacendistas, son personas que entendiendo los problemas económicos, entienden también el funcionamiento constitucional e institucional que la legislación impone al funcionamiento del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Congreso. Todas las leyes financieras, la Constitución económica, para llamarla de alguna manera, no es con ecuaciones abstractas de economistas como esto se va a solucionar, sino que necesita una mezcla interdisciplinaria, y esa la han tenido afortunadamente en la historia del país esos grandes ministros de Hacienda que a la vez eran hacendistas, como lo fue Carlos Lleras, como lo fue Palacio Rudas, para hablar pues solo de las que ya están muertos, como lo fue en su momento también el doctor Esteban Jaramillo, por supuesto, que es tal vez el más importante exponente de esa escuela. Es una mezcla de abogado y economista. Sí, pero no abogado litigante, sino alguien que entienda la constitución económica del sistema financiero y económico del país. ¿Qué ha pasado con el Partido Conservador? Tiene hoy una fama de un partido sin principios, oficialista, que siempre vota a favor de lo que sea que proponga el gobierno. ¿Qué ha pasado con el partido? Que lo trituró el clientelismo. Y ahora esa trituración se está haciendo cada vez más evidente. No han tenido el arrojo primero de hacer un gran debate, luego de estudiarlo. El Partido Conservador sigue siendo importante electoralmente, es el tercer partido segundo en votos, pero en términos ideológicos y en términos de ideas es un partido muy pobre, y lo han triturado los clientelismos que están en su más alto momento ahora en el gobierno Petro. Para usted, o sea, cuando usted dice que es conservador, ¿a qué se refiere? ¿En qué consiste? Bueno, yo no sé si sea lo mismo que digan en el Directorio Conservador de la Soledad, porque ya pocas cosas dicen, pero básicamente el pensamiento conservador es un pensamiento que cree en el sector privado, que no lo demoniza, que cree que es un socio importante a la acción gubernamental, que cree en la economía social de mercado de la Constitución del 91, si así lo queremos poner, y que ante todo valora la sanidad fiscal de un país. Mire, yo estuve la semana pasada en Cartagena, en las jornadas de Derecho Tributario, y allí hubo un conferencista mexicano muy interesante que contó cómo están manejando en México institucionalmente la tremenda crisis que está sufriendo y que hoy se protocoliza con los aranceles del 25% que le impuso arbitrariamente y atolondradamente Trump a México, a Canadá, a China, a la Unión Europea, dando comienzo a lo que puede ser una guerra comercial tremenda. Pero el cuento va a que este conferencista mexicano nos explicó que es tan grave el problema que la presidenta de México ha institucionalizado religiosamente todas las semanas en el Palacio Nacional de México una reunión
del sector privado con el sector público, de los empresarios, de los sindicatos, de las cámaras de comercio con el gobierno, en donde todas y cada una de las movidas estratégicas que hace México las conciertan sector público y sector privado. Y yo pensaba para mis adentros, qué lejos estamos de la situación de Colombia, donde solamente para el sector privado no salen sino insultos, agravios y caricaturas de parte de la Casa de Nariño. ¿Usted pensó que íbamos a ser Estado fallido en ese final de siglo? ¿La vio negra, como dicen por ahí? Estado fallido, entendiendo con un país que no es capaz no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones, no. Inclusive, pues todas estas emergencias, tanto la de los tiempos de Belisario como estas, la pasamos sin reestructurar y sin entrar en default de nuestra deuda. Nosotros siempre hemos sido un país solvente. Entonces, que no serlo es lo que caracteriza a un país que entra en una espiral negativa que lo lleva pues a situaciones. De manera que en cuanto se fueron despejando los panoramas de la crisis del sudeste asiático, en cuanto se fueron desplegando con gran trabajo la situación interna, inmediatamente la economía colombiana respondió y ya para el segundo semestre del año 1999 estamos creciendo otra vez positivamente, y como una de las secuelas que dejó todo esto positivas y que yo me felicito de haber estado allí en ese momento es que desde entonces, año 1900, entramos al grupo de países con inflaciones de un solo dígito. Y de ahí no nos hemos movido. A veces sube, a veces la inflación sube al 5, 6%, a veces va. Pero esas inflaciones que eran tan frecuentes, de más del 10%, no las hemos vuelto a tener. Y ese fue un parteaguas que se marcó en el manejo de esa crisis de fin de siglo. Ahí también en las crisis, me pareció al leer su libro, una necesidad de siempre estar pensando institucionalmente en el largo plazo, cómo vamos a dejar esto, cómo maneja uno esos dos niveles, ¿no? Hay soluciones de corto plazo y medidas que hay que tomar, pero también hay cierta idea de cómo vamos a dejar este sistema funcionando hacia el futuro. Sí. Y en lo financiero es muy importante eso, porque usted mencionaba ahora la crisis americana del 2008, ¿no? Sí, 2008. Fue una crisis tremenda, pero una crisis que no la sentimos aquí en Colombia, porque no se habló casi nada de la crisis del 2008, salvo pues los periódicos y las revistas especializadas y demás, porque habíamos construido un sistema de control y vigilancia mucho más robusto para evitar las crisis financieras. Esa fue una de las consecuencias positivas de la crisis, que salimos institucionalmente mucho más fuertes. Lo mismo que sucede con el sector eléctrico, que tiene una buena institucionalización, unas buenas instituciones, un buen sistema, gracias a las lecciones que se pudieron sacar de qué nos condujo al apagón en los tiempos de Gaviria. Entonces el país, si quiere pensar en largo plazo, tiene que preservar esas instituciones que son válidas para este gobierno y para el que venga, y por eso es grave que no haya, o que haya tanto francotirador contra ellas en los grupos políticos que a veces menosprecian esa institucionalidad, pero que es la que le da la fortaleza a un país como Colombia de pasar indemne, como pasamos la crisis del 2008, que aquí ni la sentimos. Pero en ese estrés de la crisis, Juan Camilo, ya con esta lo dejo ir, ¿cómo plantea uno la necesidad del largo plazo y de las instituciones? Es decir,
uno resuelve primero lo urgente y al final de la reunión dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿O eso es otra reunión? ¿O eso cómo se ve? No, eso tiene que irse sobre la marcha, atendiendo todos los frentes, los del cortísimo plazo, los del largo plazo. No hay una división cronológica, esta reunión es para el largo plazo, esta para el corto plazo, porque a la hora de la verdad los problemas de corto plazo, tan agudos como los que se vivieron entonces, obedecían a falencias institucionales que debían estar allí en su lugar para cuidar el largo plazo. Entonces, cuando se exigían índices de solvencia más altos, era no solo para este corto plazo que se estaba viendo, sino permanentemente para que el sistema financiero siguiera siendo viable. O cuando se organizó un sistema cambiario más flexible, sin banda cambiaria, sin esos bandazos en tasa de interés, se estaba pensando en el largo plazo. Pues Juan Camilo Restrepo, ha sido un gusto. Le agradezco mucho. No, usted. 12:15, como lo hemos prometido. Muy puntuales. Excelente. Bueno, muchas gracias.